Mi experiencia con la selección Colombia en Alemania. Como bien saben, hace pocos días tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Gelsenkirchen, en Alemania, compartiendo con la selección Colombia, quien iba a enfrentarse a la selección alemana. Tuve el placer y la oportunidad de hacer el cubrimiento de ese partido y traer todo ese contenido aquí a mis redes sociales. Comenzando ahora sí con la experiencia, esto empezaba de esta manera. El día lunes 19 de junio de 2023, muy a las 5 de la mañana, arrancaba un vuelo que me llevaría desde la ciudad de Barcelona hasta Düsseldorf, ciudad en Alemania. Pero ese no era mi destino final. Yo tenía que llegar hasta Düsseldorf, la ciudad con el aeropuerto más cercano hasta donde tenía que dirigirme finalmente, que era Gelsenkirchen, ciudad en la que se encuentra ubicado el estadio Veltins Arena, estadio del Schalke 04, equipo que jugaba en la Bundesliga hasta esta temporada, pues descendió a la Bundesliga 2. Este es el recinto donde la selección colombiana se estaría enfrentando el día siguiente a la selección alemana en condición de visitante ante una de las mejores selecciones del mundo. Sin embargo, el plan el día 1 era muy fácil: llegar hasta mi lugar de residencia, un pueblito muy bonito pero muy recóndito, diría yo, muy metido allá en medio de la nada, donde el transporte era escaso, donde había muy poco para hacer. No iba a estar nada fácil, porque Alemania para mí era mi primera vez y la verdad que la barrera del lenguaje fue bastante importante. Afortunadamente yo hablo bien inglés y me pude defender. Sin embargo, en estas ciudades que no son tan grandes, que no son tan céntricas, no es verdad eso de que todos los alemanes hablan inglés, y ahí lo pude comprobar. El primer día la verdad fue un poco caótico. Yo no tenía muchos planes, no tenía sino como ganas de recorrer la zona, conocer un poco, ver dónde estaba ubicado y así perderle un poquito el miedo a esa Alemania que para mí era novedosa. Porque sí, conozco que las primeras 2-3 horas tenía mucho pánico y no sabía cómo me iba a movilizar. Afortunadamente hoy en día tenemos herramientas como Google Maps que nos llevan a cualquier lado, pero de todos modos uno no se puede confiar mucho en eso porque a veces te dicen indicaciones incorrectas y acabas en un lugar donde no quieres acabar. O aunque te digan la indicación correcta, pues como no conoces el sitio y mucho menos el idioma, tenés esa barrera ahí que es bien importante, pues coges mal el camino, tomas mal un tren, un bus y acabas quién sabe dónde. Afortunadamente no fue mi caso, me pude ubicar bien. Pude llegar en transporte público desde mi hotel al Veltins Arena después de 45 minutos, como le dije antes, de recorrido para lo que venía en el primer día. El plan del día era fácil. Primero, reconocer los alrededores del Veltins Arena, conocer este nuevo templo que para mí era uno más que se añade a mi colección, reclamar la acreditación para el día siguiente poder acceder al partido y ese mismo día poder acceder a todas las actividades que habían para la prensa, porque en Alemania eso sí son muy muy estrictos y sin esas carapelas, sin esa acreditación uno no puede entrar a nada. Llegó el momento de ir a por la acreditación. Después de algún rato intentando comunicarme con las personas de acreditación que únicamente hablan alemán, lo cual me sorprende bastante, por fin logramos obtener nuestra acreditación para el partido de Colombia contra Alemania mañana 20 de junio. Esto ha sido una travesía total, mi hermano. Esto ha sido una travesía total, panitas, de verdad que sí. Así que no se despeguen que todavía el día no acaba. Nos queda rueda de prensa y entrenamiento de la selección Colombia. Una vez obtuve mi acreditación, ya me dirigí hacia el estadio para entrar por la puerta correspondiente. Vuelvo y repito, los alemanes son re jodidos. Si a usted le dicen que es por esa puerta y usted tiene facilidad de hacerlo por esa, no lo hagan, no lo intenten ni pregunte porque es por esa. Si usted tenga que ir a dar una vuelta de 1 hora porque se tiene que entrar por ahí, no puede hacerlo saltando, pues tiene que ir a hacerla, mi hermano, porque ellos son así, estrictos, cuadrados, o sea, como es, no hay ninguna manera como de buscarle la comba al palo, como diríamos en Colombia, no señor. Una vez dentro del estadio ya nos pudimos dirigir hacia la zona de prensa de la selección alemana que quedaba ubicada ahí en ese estadio, en el Veltins Arena. Una locura, hermano. Yo fui de las primeras personas en llegar, llegué muy temprano, la rueda de prensa era a las 5:45, yo creo que a las 3 ya estaba allí. Y claro, yo empecé a buscar como, bueno, dónde podía ubicarme, dónde tenía que ir. Pude ver cómo preparaban la sala para el evento, para la rueda de prensa y fue una locura, o sea, nada que ver con lo que vivimos en Valencia, que por cierto en un video que dejo por aquí en mi canal les cuento toda mi experiencia vivida en Valencia, también con la selección Colombia días anteriores. Los invito para que vayan y lo vean, que está brutal también. Les cuento con pelos y detalles todo lo que me pasó allá en la ciudad española. Volviendo con la experiencia, llegó la hora de la rueda de prensa y oh grata sorpresa, el profe Néstor Lorenzo venía con Rafael Santos Borré, jugador colombiano que milita también allá en la Bundesliga, en el Frankfurt, en el Eintracht de Frankfurt.
O sea, bacanísimo porque pudimos estar con un man que conoce de cerca ese estadio, conoce el fútbol alemán, que ha estado jugando las últimas temporadas allá, que ha sido protagonista, que incluso ha sido campeón ya de torneos importantes con ellos. Después de la rueda de prensa en la que siento que los dos, tanto el técnico como Rafael, supieron responder muy bien a las preguntas que les planteó la prensa, que supieron generar ilusión, pero a la vez como que no nos viniéramos muy arriba porque lo que se venía era un partido bien complicado contra Alemania. Sabíamos que era un partido que podía ser histórico si se conseguía la victoria, pero también que iba a generar mucho disgusto si no se lograba un buen planteamiento o una buena presentación ante los alemanes. Siguiendo con la experiencia, después de la rueda de prensa nos dirigimos, gracias a la jefa de prensa alemana, a quien agradezco infinitamente por toda la ayuda que nos brindó durante todo ese proceso, nos llevó hasta la cancha y ahí esperamos a ver el entrenamiento de la selección. Con buena suerte para nosotros de que la selección llegó después de la rueda de prensa, o sea, los primeros en llegar fueron Lorenzo, el jefe de prensa colombiano, y Rafael Santos Borré, y la selección llegó después en el autobús, por lo que cuando nosotros accedimos al campo pudimos ver la llegada de ellos e incluso pude hacer bastantes imágenes de la llegada de los jugadores de la selección. Recibimos por ahí el saludito de Cuadrado, de Lerma, del panita Jerry Mina, y los vimos llegar, los vimos entrar hacia los camerinos. Una vez estuvieron listos, salieron al terreno de juego y pudimos ver una práctica, pero realmente no fueron 15 minutos. Yo creo que tuvimos acceso como a 45 minutos entre que calentaban, estiraban, luego hicieron una movilidad para hacer una activación y después hicieron como una serie de juegos ahí entre los jugadores para, supongo que generar un buen ambiente entre todo el grupo, ¿no? Estuvo muy bacano lo que pudimos ver. Inmediatamente llegó la seguridad del estadio más la seguridad colombiana a sacarnos, a decirnos, bueno, ya se acabó el tiempo, ya se pueden ir a sus casas, todo por hoy finito, nos vemos mañana. Y bueno, allá como les dije, si son bien estrictos, o por ahí hay gente que aprovecha y dice, sí, ya me voy, mentira que sigue grabando, aprovecha hasta los últimos minutos. Bueno, ahí no, ahí realmente llegan directamente con la mano a la cámara y diciéndote, parcero, se acabó el tiempo, para afuera y para afuera es para afuera. Una vez finalizado este primer día, eran las 7 de la noche. Mi preocupación máxima era cómo regresar hasta mi punto de alojamiento, hasta mi hotel, pues porque ya saben lo que les dije, el transporte era bastante escaso. Al final el viaje de 45 minutos se acabó convirtiendo en un viaje como de 1 hora y media, casi las 2 horas, pero llegué. Por suerte llegué hasta mi lugar, hasta mi punto de alojamiento, hasta mi hotel. Bien, primer día coronado. Vamos al día 2, día de partido, el día yo creo realmente importante, un día en el que iba a comenzar bien pronto para mí. Me dirigí al estadio muy pronto, tengan en cuenta que el partido era a las 8:45 de la noche y yo llegué más o menos al estadio sobre las 2:30 de la tarde. Y usted dirá, ¿por qué tan temprano? Hermano, yo quería estar seguro, no me quería perder, quería poder realizar todo el trabajo que tenía planificado dentro de mi mente. Ese día el plan para mí era el siguiente, llegar al estadio temprano, ver si alrededor del estadio había gente, ya había ambiente, hacer muchas preguntas, muchas encuestas a la gente que había alrededor, no solo colombianos, sino también alemanes, si era posible. Una vez en el estadio, para sorpresa mía, yo llegué pensando que eso iba a estar solo, pues no, ya habían varias familias colombianas, eso sí en su totalidad, por ahí alojadas alrededor del estadio, sentadas en los parques, en las zonas verdes que tenía ese estadio. Por cierto, muchísima zona verde, muchísimo parque, muy bonito el alrededor del estadio, o sea, grato para ir y sentarse ahí a esperar lo que haga falta, no se hace duro. Eso sí, hacía mucho calor y había poca sombra y poco banco, entonces la poca sombra que había se veía muy llena precisamente por eso. Y afortunadamente colombianos, gente con las camisas de nuestro país, de nuestra selección, entonces súper chévere porque ya desde bien temprano pude empezar a trabajar. Y mucha suerte para mí haber hecho eso porque cuando ya se llenó todo el aledaño del estadio, el clima cambió totalmente y empezó a llover. Aproveché entonces para irme ya a las instalaciones del estadio, acomodarme en el centro de media donde yo iba a poder estar. El sitio habilitado para los medios de prensa, para los medios de comunicación de ese estadio es una barbaridad. Teníamos una zona de descanso, zona donde podíamos conectar todos nuestros equipos para tenerlos cargados para trabajar, acceso a internet, a wifi, muy bueno, por cierto, que esto no suele pasar. Normalmente los accesos a wifi en los estadios se colapsan y no funcionan tan bien. Allá funcionaba muy pero muy bien. Una vez ya acomodado nuestro punto, todavía quedaban
aproximadamente como 2 horas para que empezara el partido. Pude ver ensayos dentro del estadio de las personas que salen con las banderas, una cosa que yo no me esperaba nunca. O sea, hacen ensayos tras ensayos, estuvieron por lo menos 1 hora y media ensayando cómo salían. Fue increíble poder ver eso. Ahí volvió a salir el sol, entonces decidí volver a salir a la calle para seguir tomando opiniones, tomando capturas de todo lo que ocurría alrededor del estadio, con un estadio ya mucho más masificado a nivel de gente. Ahora sí que ya había muchísimo público, tanto colombiano como alemán. Pudimos hacer mucho contenido muy bacano que van a poder disfrutar en todas mis redes sociales también. Llegaba la hora ya del partido y nos íbamos dentro para lo que en ese momento no sabíamos iba a ser un día histórico para el fútbol colombiano, cuando pudimos ganarle 2-0 en su casa a Alemania. Era el momento de iniciar el partido, así que nos acomodamos en nuestro sitio donde nos correspondía y desde ahí pudimos ver la salida de los equipos al terreno de juego. Había mucho hincha colombiano, pero por supuesto dominaba mucho más el alemán. Sin embargo, a la hora de los himnos sucedió uno de los momentos más lindos de todo el día. Después de ese momento tan bacano, dio inicio el partido. El partido desde el principio fue muy intenso, con una selección alemana que salió obviamente a lo que ellos saben hacer, jugar al fútbol con el balón, atacar, pero con una Colombia que también salió muy bien parada, con muy buen planteamiento y sobre todo con muchas ganas de llevarse el partido, y eso se vio reflejado dentro del terreno de juego desde el minuto 1. La selección colombiana en ningún momento se vino atrás, se encerró para nada. Por supuesto, fue a por el partido, fue atacando y le hizo mucho daño a Alemania. Me gustaría destacar la gran defensa que tuvimos, muy seria, con muy buen planteamiento y que con un gran partido supo contener a los delanteros alemanes. Final del primer tiempo, los primeros 45 minutos decían que el partido hasta el momento seguía empatado, con una muy buena sensación que había dejado la selección colombiana durante esos primeros 45 minutos. Llegó un momento súper épico dentro del día para mí, porque dentro de la zona de medios estaba nada más y nada menos que Lothar Matthäus, el legendario jugador alemán, campeón del mundo en el 90. Lothar Matthäus, o sea, yo no me lo creía, era para mí una locura. Lastimosamente no me pude tomar una foto con él, no pude grabarlo, o sea, no sé, me agüevé, como se diría en ese momento, y no lo conseguí. Pero les juro que tenía a Lothar Matthäus al lado mío, o sea, al lado mío, literal. Nos cruzamos 8 veces por lo menos, estaba a mi lado, comió lo mismo que comí yo en ese primer tiempo, o sea, brutal. Todo listo para que empezara ya el segundo tiempo, un segundo tiempo que fue bastante intenso desde el minuto número 1. Y en el que Colombia, pues como bien saben, consiguió 2 goles históricos. El primer gol, obra de Luis Díaz, me tomó un poco por sorpresa, nadie se lo esperaba, yo creo. Un centro que todo el mundo yo creo que pensó, no, pues un centro, ¿qué Colombia va a hacer? ¿Qué daño va a hacer Colombia? Pues por arriba, pues indiscutiblemente uno de los mejores goles de cabeza que he visto. Minutos más tarde y después de mucha insistencia por parte de los alemanes, Colombia logró llegar nuevamente a portería alemana, haciendo mucho daño y generando un penalti por la banda de David Machado, que acabaría convirtiendo Juan Guillermo Cuadrado, dándonos el 2-0 y dejándonos una celebración bastante bacana. Después del segundo gol de Colombia, obviamente la selección alemana se fue con toda hacia arriba, atacando por bandas, por el centro, intentando llegar a descontar para ver si en los últimos minutos del partido se podía llegar al empate, pero bueno, afortunadamente Colombia supo contener muy bien esos ataques y la selección alemana no pudo marcar ningún gol a los colombianos, por lo que de ese modo se acababa el partido. Obviamente día súper histórico para lo que es el deporte colombiano, el haber vencido a Alemania en su casa. Era una cosa que había quedado ya en los libros de historia a partir de ese momento y que nadie iba a poder olvidar. Sin embargo, para mí el día todavía no acababa. Como bien saben, después del partido sigue otra vez rueda de prensa de los protagonistas y posterior a eso una zona mixta en la que uno espera poder hablar más de cerca con ellos. Nos dirigimos hacia la sala de conferencias del Estadio Valtins Arena con la grata sorpresa de que el profe Néstor Lorenzo no salió solo con un jugador, sino con 2. Lucho Díaz, autor de uno de los goles, y Juan Guillermo Cuadrado, autor del otro gol. Obviamente era súper notoria la felicidad que tenían, sabían que habían hecho historia y sabían que tenían que celebrarlo por todo lo alto.
Después de estar en la sala de prensa aproximadamente unos 40 minutos, 45 minutos y de responder muchas preguntas, se marcharon y dieron paso a lo que era la zona mixta. Una zona mixta que para mí fue muy, pero muy especial, y aquí le muestro por qué. Además de tener el placer de saludar muy de cerca a todos los jugadores cuando pasaban hacia el autobús, tuve el placer de poder charlar con varios de ellos. El primero fue uno de los integrantes del cuerpo técnico, jugador mítico colombiano y del Atlético de Madrid, el señor Amaranto Perea. Además del profe Perea, pudimos charlar con otros jugadores, como por ejemplo Jefferson Lerma. Después de Jefferson también pudimos compartir con otro panita aquí al canal que ya habíamos conocido tiempo atrás, pero con el que todavía no hemos grabado ningún contenido, John Lucumí. Y ya por último, para cerrar, pudimos compartir también con el parcero Kevin Castaño. Después de realizar la zona mixta, vino el momento más tenso del día para mí. Pues en ese momento a nivel local era cerca de la 1 de la madrugada. A esa hora ya no había ningún tipo de transporte público para poder dirigirme hacia mi hotel. Por lo que lo único que me quedaba de esperanza era que hubiera algún taxi por la calle. Y ustedes dirán, no, pues fácil, sencillo. No, porque eso es otra cosa que no les conté hasta ahora en este video. El estadio de Gelsenkirchen, el Veltins Arena, quedaba como en medio de la nada. O sea, no había nada cerca como para vos decir, no, aquí la hago, aquí puedo conseguir transporte, puedo conseguir comida. No, no es el caso. Es un recinto bastante hermoso, pero también bastante alejado de como cualquier centro urbano o cualquier cosa que te pueda dar vida por un ratito. Una vez en el hotel, ya después de un día majestuoso en cuanto a lo histórico, futbolísticamente hablando, y a lo bonito que fue para mí poder haber hecho este cubrimiento y todo el contenido que pude sacar, ya era hora de descansar. Porque el día 3 empezaba también muy temprano, ya que tenía que hacer el checkout del hotel muy pronto, a las 10 de la mañana. Y digo pronto porque normalmente los checkouts se suelen hacer sobre las 12, la 1. Aquí era las 10 y vuelvo y digo, los alemanes son muy estrictos. Si a las 9:59 usted no da indicios de que ya va a salir, le están tocando la puerta para que lo haga. Una vez afuera del hotel a las 9:45, que fue cuando lo dejé ya por completo, no había mucho más que hacer y mi vuelo no salía hasta las 9 de la noche, o sea, 12 horas después. Evidentemente no me iba a quedar en Gladbeck porque era un pueblito muy pequeño, diminuto y en el que no había mucho por hacer. Me fui hacia Düsseldorf desde bien temprano para conocer un poco la ciudad y hacer turismo. Una ciudad que me sorprendió bastante por lo bonita, por el buen clima con el que me recibió, por la gente amable cada que necesitaba alguna cosa o alguna indicación, sin ningún problema me la daban. Allí sí que hablaban inglés porque esta es una de las ciudades grandes, digámoslo, de Alemania, entonces la comunicación era mucho más fácil. Me sorprendió mucho por la gran cantidad de zonas verdes que tiene, la gran cantidad de parques, la facilidad para movilizarte. Todo lo que hice lo hice a pie porque quería dar un paseo, quería hacerlo lento, tenía mucho tiempo por delante para disfrutar, entonces intenté hacerlo lo más lento posible. Llegué a uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad, que era la Ring Tower, una torre de 168 metros de altura, con un mirador espectacular desde 160 grados, te permitía ver toda la ciudad al completo y fue espectacular, sin duda alguna súper recomendable. Si usted alguna vez visita Düsseldorf, tiene que ir allí. Al salir de la Ring Tower caminamos por el costado del río Rin, un río que atraviesa la ciudad y como bien saben el país, y que nos dejaba unas vistas espectaculares y hermosas. Después de ello nos metimos dentro de lo que se llama el Centro Viejo, seguimos caminando por todas las callecitas que eran muy hermosas, hasta que hicimos el tiempo suficiente para poder dirigirnos hacia la estación central de Düsseldorf nuevamente y tomar rumbo hacia el aeropuerto. Aeropuerto en el que pasamos algo más de 2 horas, embarcamos nuestro vuelo y regresamos aquí, a casa, a Barcelona. Y de esta manera, panitas, acaba la experiencia mía en Alemania cubriendo el partido entre la selección colombiana y la selección alemana. Partido histórico que dejó una victoria de 2-0 para el conjunto sudamericano y que quedó marcado en los libros de historia. Si le gustó este video, panitas, ya sabe, lo invito a que le dé like, que lo comente, que lo comparta. Por supuesto que se suscriba al canal si todavía no lo ha hecho y que active la campanita de notificaciones. Para usted todo esto es gratis y a mí me ayuda muchísimo. A usted le quita un segundo de su tiempo y a mí me estaría ayudando demasiado. Lo invito también a que me siga en todas mis redes sociales. Tiene todos los links aquí en la descripción del video donde puede ir a buscarme y seguirme en todas las redes sociales y plataformas digitales para que disfrute de todo el contenido que vamos subiendo y me ayude a poder seguir creciendo en estas comunidades. Espero de corazón que se haya disfrutado tanto este video como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en una nueva oportunidad. Chao, chao.